Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Pero mire, además de la inseguridad pública en el país, hay una preocupación latente que no ha perdido importancia entre aquellos motivos de intranquilidad para el ciudadano aquí en nuestro país. Estoy hablando de la situación económica. En esta semana, el Coneval nos dice que el registro de pobres en el país llegó a 52 millones de personas, muchas de ellas que ni siquiera pueden acceder a una canasta básica ni pueden tener una alimentación digna. No hablemos ya del esparcimiento, de la salud, de la educación. Pero también se nos ha dicho que en el periodo de referencia, el histórico en materia de informalidad en nuestro país llegó a una cifra sin precedente, 14 millones de personas. Además, los salarios en el país han caído, vienen en caída libre a partir de 2008, por lo cual muchos que ganan incluso menos del mínimo no tienen la posibilidad para acceder a una vida digna. Sin embargo, hay un estudio muy curioso y nos dice que después de los indonesios y de los hindúes, México es el país más feliz del planeta. Vaya contradicciones de nuestra vida. Vamos con este análisis de la realidad económica y, sin embargo, de esa latente felicidad de los mexicanos. México es un país de contradicciones y el signo fundamental es que estamos entre los más felices del planeta. Sí, a pesar de la guerra y de sus más de 50,000 caídos, de la sequía, de la corrupción endémica de su clase política y de la impunidad con la que se cobijan los que andan en malos pasos. Y también a pesar de la indolencia de los que no hacen nada y debieran hacerlo. Después de los indonesios y los hindúes, los mexicanos nos ufanamos de estar entre los más felices. Al menos eso es lo que afirma John Wright, vicepresidente de Ipsos Global, quien a partir de 2007 se ha dedicado a medir la felicidad en 24 países del orbe. Una de las conclusiones más contundentes del investigador es que, efectivamente, el dinero no hace la felicidad. Países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido apenas llegan a la medianía en la escala de los felices. México tiene, sí, una preocupación latente, lo cual no obsta para nublar el grado de felicidad que nos embarga, y esta es la situación de la economía. De acuerdo con el Coneval, del 2008 al 2010 el número de pobres en el país aumentó en 3.2 millones de personas, y la cifra se ha elevado hasta los 52 millones. Contradictoriamente, los programas antipobreza del gobierno tuvieron en 2010 un recorte mayor a los 10,000 millones de pesos, y en 2011 la baja superó los 15,000 millones. Es decir, aunque México es un país productor de pobres, el gobierno decidió quitar en 2 años más de 25,000 millones de pesos a los recursos destinados a los que menos tienen. Una de las resultantes es que cada día más mexicanos salen a buscar la vida como Dios les ha dado a entender, y con esto el número de los que ejercen el empleo informal se ha estacionado en 14 millones de personas, el máximo histórico desde que se tiene registro. El INEGI lo dice. En 2011, 1.648.930 personas entraron al mundo de la informalidad a causa de que los gobiernos, todos, son incapaces de ofrecer oportunidades dignas para la sobrevivencia. Así, en el mero sexenio del empleo, y todo lo que esto debiera significar, México es el paraíso del empleo, pero del empleo mal pagado. Dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que el año pasado se perdieron 257,000 plazas relativamente bien pagadas, con salarios superiores a los 4 mínimos, y al mismo tiempo se crearon 625,000 con percepciones no mayores a un salario mínimo. Además, mientras 1 de cada 10 cobró más de 5 mínimos, por encima de 9,000 pesos al mes, 7 de cada 10 apenas fueron retribuidos con 1 o 3 mínimos, 1,800
a 5.400. En el extremo, hubo casos en los que los trabajadores ni siquiera cobraron un salario. Adicionalmente, de 2008 a la fecha, afirma BBVA Bancomer, la capacidad adquisitiva del salario está en caída libre. Pero que nadie se agobie. Ya lo dijo el tal John Wright. Después de los indonesios y los hindúes, nadie es más feliz que nosotros. Y es que como un día lo dijo el propio Carlos Slim, ese pobre hombre rico, la crisis está en la mente. Lo que cuenta es la actitud ante la vida. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.